titular es ese: el juez procesa al fiscal general y le acusa sin pruebas de haber seguido instrucciones de presidencia del gobierno para filtrar el correo electrónico en el que el abogado del novio de Ayuso reconocía que su cliente, el novio de Ayuso, había cometido 2 delitos fiscales y se ofrecía a llegar a un acuerdo de conformidad. El juez Ángel Hurtado dice, y esto lo leo literal, cabe presumir que a raíz de indicaciones recibidas de presidencia del gobierno y con la finalidad de ganar el relato, el fiscal entró en una dinámica de frenético intercambio de comunicaciones entre distintos fiscales para conseguir los correos. Que el objetivo de esos mails, sostiene el juez, era que le llegaran a Álvaro García Ortiz a su dirección de correo electrónico personal, no a la de fiscalía.es, sino a la personal, para que él terminara facilitándoselos a la cadena SER para que la cadena SER publicara su contenido. Esta es la tesis del juez, y todo esto lo dice sin una sola prueba que lo sostenga. Dice, cabe presumir que a raíz de indicaciones recibidas de presidencia del gobierno, 0 pruebas, 0 indicios para sostener algo así. Joder, es una aseveración muy grave. Y hay más cosas que el juez asevera sin pruebas. Por ejemplo, que desde la Fiscalía General del Estado se le envió copia de ese correo electrónico a Pilar Sánchez Acera, que era la directora de gabinete del director de gabinete del presidente del gobierno por aquel entonces. Sánchez Acera, cuando declaró ante el juez, dijo que a ella le había llegado de los medios. El juez se ve que no le cree legítimamente y afirma que a ella el email le llegó desde la Fiscalía General del Estado, pero no hay una prueba que demuestre que le llegó ese email desde ahí. Hay una cantidad de saltos mortales argumentales en el auto del juez que anonada, ¿no? Como un juez va uniendo puntos que él considera que tiene que unir a pesar de que no hay pruebas sólidas y en algunos casos no hay ni siquiera indicios sólidos que permita unir esos puntos. Lo que el juez Hurtado señala como pegamento para las distintas conclusiones que forman su tesis es que el fiscal general efectivamente borró los mensajes de su móvil, cambió el terminal y borró también su cuenta de correo electrónico, que esto va a ser una losa sobre la credibilidad del fiscal general del Estado para siempre, que borrara los WhatsApps. Él dice que los tenía que borrar por una cuestión de seguridad y tal. Efectivamente borró los WhatsApps. El juez se apoya también en aquel informe de Arauco que decía que el fiscal general había tenido un papel preeminente en la filtración, y el juez usa también una declaración de la fiscal jefa de Madrid, Almudena Lastra, que es una señora que está muy enfrentada con García Ortiz, que cuando le preguntó al juez, ella dijo que en una conversación con el fiscal general, ella le había dicho, Álvaro, ¿pero has filtrado tú la nota? Y que él le dijo, eso ahora no importa. Bueno, pues el juez utiliza esto también como argamasa para su tesis. Hay algo en el auto que es puritita valoración personal del juez, que era de escasa relevancia aclarar si fue el novio de Ayuso el que se ofrecía a reconocer sus delitos para llegar a un acuerdo de conformidad o si fue la Fiscalía la que propuso ese pacto, que sabéis que esto es la mentira que difundió el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso y que varios medios de comunicación se tragaron y publicaron. Dice el juez, de escasa relevancia aclarar quién ofrecía qué. Por lo tanto, ahora mismo la situación: el fiscal general del Estado, procesado, a punto de sentarse en el banquillo para someterse a juicio y bajo una presión descomunal para que dimita, y además es una presión que va a ir creciendo en los próximos meses hasta convertirse muy probablemente en irrespirable. Álvaro García Ortiz sabía desde hace tiempo que este momento iba a llegar. Para empezar, porque las acusaciones lo habían ido cantando. Es una acusación manos limpias que se fue a una telestas de derechas, a Toro TV, a decir que iba a ser esta semana que le iban a procesar. Pues efectivamente lo han procesado. La extrema derecha haciendo anuncios VIP de procesamientos del fiscal general del Estado. Bueno, García Ortiz había dado a entender que incluso procesado no pretendía dimitir, y hoy su entorno ha confirmado que no va a dimitir, que él cree que no tiene que dimitir, que no ha hecho nada mal, que mantiene que la mejor manera de defender la institución y el cargo es mantenerse en él frente a las embestidas que él considera mezquinas e injustas. Esta es la situación a esta hora. Ni yo ni mi entorno filtramos ningún correo, es evidente. Esa es una razón por la que el fiscal general del Estado no debe dimitir. Si se le pone en el brete de decir si ha hecho o no ha hecho una acción y no la ha realizado, no debe dimitir. Como usted comprenderá, el fiscal general del Estado no se dedica a filtrar correos por la noche. Yo no tengo conocimiento de esos correos hasta que no hay una alarma porque un medio de comunicación está hablando de unos correos que están dando una información que yo no sé si es verdadera o falsa hasta que pido los correos y me llegan los correos. Hasta ese momento yo desconozco la existencia de los correos. Pero en ese tránsito, y le contesto directamente a la pregunta, naturalmente en una institución como es la Fiscalía ha habido muchas personas que han podido conocer el contenido de esos correos.
Ha sido la instrucción del juez Hurtado, no puede sorprender lo que hemos conocido hoy, que intente procesarlo y sentarlo en el banquillo. Porque en el camino, en estos meses en los que ha ejercido esa instrucción, constantemente ha despreciado las pruebas de la defensa y ha asumido totalmente las de las acusaciones. Y esto, que digo, no es una opinión, es decir, lo puede comprobar cualquiera que entre en los autos que hemos conocido, en todo el desarrollo del proceso y en las afirmaciones de las partes. Sí, es la primera vez que un fiscal general se sienta en el banquillo de los acusados. Está al borde de sentarse en el banquillo. Pero a mi juicio es la primera vez también que asistimos al procesamiento del representante de una institución del Estado sin que haya sobre la mesa una sola prueba que lo acuse. Sé que es muy taxativo lo que estoy diciendo, pero esto, de verdad, releyendo todos los autos de este proceso, consultando con juristas que me merecen todo el criterio, como es hoy mismo un artículo de Perfecto Andrés Ibáñez en El País, que explica una vez más, ya lo ha hecho más de una vez, en qué ha consistido esta causa, cómo se ha desarrollado y cómo se produce el desenlace al que vamos a asistir. Bueno, en el auto de hoy se hace además una afirmación añadida, aparte de no presentar pruebas contra el imputado, contra el fiscal general, que hay que recordar, aunque parezca mentira, que es que en una acusación quien tiene que presentar las pruebas es quien acusa, no es el que se defiende, quien tiene que presentar las pruebas de que es culpable, ¿no? Que es lo que se ha pretendido en varios momentos de este proceso. Bueno, pues hoy hemos conocido un añadido más, que es que fue la presidencia del gobierno quien maniobró para que el fiscal general filtrara ese correo, que a mí me parece ya el colmo del laberinto creativo, porque no hay una sola prueba tampoco de esto. Entonces, yo comprendo que esto es una vez más tensionar los cables que sujetan el Estado de Derecho, pero alguna vez también hay que preguntarse desde dónde se tensionan y sobre qué bases. Y a partir de ahí, como es lo que creo que debe trascender en un sistema democrático y en una justicia independiente y objetiva, pues es que el final del proceso nos diga, sea aquí, sea en Europa, cuál es el contenido de todo esto que hemos vivido y lo que hemos leído hoy mismo, ¿no? La institución, yo creo que sí hay que respetarla. Las instituciones, si somos demócratas, hay que mantener un respeto escrupuloso. Pero habrá que decir también quién es este juez, cuál es su currículum. Claro. Pero un ministro no debe decirlo. Bueno, pero lo voy a decir yo. O sea, es que el juez que ha instruido esta causa contra el fiscal general es quien no vio ninguna relación del Partido Popular con la trama Gürtel, quien rechazó que Mariano Rajoy fuera a declarar siquiera como testigo en el caso Gürtel, y quien discrepó de la sentencia que condenaba al PP por partícipe a título lucrativo en la trama Gürtel. Yo solo pongo sobre la mesa dos ejemplos. Nos imaginamos que esto fuera al revés, es decir, que un juez que tuviera todo ese pasado referido, yo qué sé, al caso Filesa o a la trama de los GAL, y hubiera tenido una actitud de aquí no ha pasado nada, se pusiera a juzgar a alguien significado de un gobierno del PP. Y el segundo ejemplo, respecto al presunto fraude fiscal de la pareja de Ayuso. Imaginamos cómo estaría la cosa si hubiera sido Begoña Gómez quien hubiera cometido o estuviera acusada de un fraude fiscal. Imaginamos cómo estaría este país. Es que simplemente yo invito a la reflexión para poner un poco la medida del contexto en el que nos estamos moviendo y que tiene que ver con la situación política, con la tensión judicial, con la tensión institucional, y esto va para largo, porque no sé dónde está el final, el clímax de toda esta situación, porque hay una resolución muy sencilla. Tiene que dimitir el fiscal general, tiene que dimitir el presidente del gobierno, tienen que convocar elecciones generales y que las gane, por supuesto, la derecha. Si es posible sin Vox, mejor, pero como eso no se va a producir, con Vox. Ya está, solucionado todo. Se destensará este país. Pero me parece que eso no es de recibo en términos, insisto, de análisis en el espacio público o del auto de procesamiento, del lugar en el que queda García Ortiz y de las consecuencias que puede tener esto.
Bueno, yo creo que hoy muchos españoles pueden decir eso de hemos visto cosas que no creeríamos, ¿no? De la mítica Blade Runner, porque ciertamente a mí hay dos cosas que me han llamado poderosamente la atención del auto. No es que el juez no haya encontrado indicios ni pruebas de que Moncloa indicara al fiscal general del Estado que hiciese aquella filtración. Es que durante la investigación, ni siquiera eso fue objeto de la investigación, durante toda la instrucción. Hasta donde sabemos, ni el interrogatorio a Pilar Sánchez Acera, adjunta al exjefe de gabinete del presidente del Gobierno, ni al fiscal general del Estado, se le preguntó a la primera si había transmitido esa orden a la Fiscalía y al segundo si había recibido tal orden. Por lo tanto, no es que no haya pruebas, es que no fue objeto de la investigación. Y luego otro dato muy importante es que Pilar Sánchez Acera no remite a Juan Lobato, que por eso se destapa este asunto, el correo electrónico que la pareja de Isabel Díaz Ayuso remite a la Fiscalía. Remite un documento donde se copia el texto de ese correo electrónico. Por lo tanto, es todo como muy poco creíble hasta dónde llega el auto, teniendo en cuenta hasta dónde pudo llegar la instrucción y hasta dónde fueron los hechos probados. Ciertamente el fiscal general del Estado queda en una situación muy delicada porque es la primera vez que en este país se va a sentar en el banquillo un fiscal general del Estado y se va a someter lógicamente a la institución a una tensión pues digamos que muy comprometida en democracia, pero es que también es la primera vez que en este país se investiga una filtración periodística y es que es la primera vez que en este país escuchamos a dirigentes políticos justificar el fraude fiscal de un defraudador fiscal. Por lo tanto, asistimos a una operación, desde mi punto de vista, más política que judicial. Investigación fallida me parece un hallazgo, quiero decir que lo resume bastante bien. Ha hecho de todo este juez, de todo, lo ha intentado todo y efectivamente, Fernando, ha habido muchas denuncias de filtraciones en muchos casos y no prospera casi ninguna. Pero ahora, sobre todo, lo que es un hecho es que ha hecho de todo. Incluso ha hecho cosas que no había hecho nadie, como ir a Google, ir a WhatsApp, intentar absolutamente todo, porque, en fin, ha removido todo. Hay una cosa que no ha hecho nadie absolutamente, que es ir al despacho del fiscal general, mirar. Por cierto, se han publicado, que parece que ha pasado desapercibido, se han publicado las llamadas durante 8 meses del fiscal general del Estado, que esa es una pedazo de filtración y no pasa absolutamente nada, nadie es responsable, nadie va a investigar porque a este señor le denuncia. No, también hay denuncias y no pasa absolutamente nada. Hay muchísimas denuncias en la historia de filtraciones, pero lo que digo es, evidentemente es un fracaso porque lo ha intentado y si tú te lees el auto, creo que nos lo hemos leído todos los que estamos en esta mesa y realmente, en fin, no somos juristas ninguno de los que estamos, pero nos dedicamos desde hace unos años al periodismo, sabemos atar cabos y sabemos, en fin, unir los puntos. Y es que además, y yo creo que es un tema no menor, y estamos aquí 4 periodistas, que este juez acusa abiertamente a los periodistas de haberle mentido en la cara. Y no es verdad. Y no es verdad que este juez ha pasado por alto todas las pruebas, porque los testimonios son también pruebas, los testimonios de personas relevantes y obligadas a decir la verdad, que han ido allí a decirle con datos y con WhatsApps y con demás, oiga, señores, que nosotros lo teníamos de antes. No le ha importado absolutamente nada. Y la explicación que da de por qué no lo hace, pues porque estarán, en el caso del compañero de la SER, estaría protegiendo a sus fuentes, dando por hecho que ha mentido para proteger a sus fuentes. Oiga, muy serio lo que... Me menciona mal en ese tramo. Me menciona además Brezos. El juez, que me llama Aimar Brezos. Aimar Brezos. Y luego Aimar, como si fueras de la familia. Increíble las confianzas del juez. Luego, como si fueras de la familia. Una página soy Aimar Brezos y luego ya Aimar. Hombre, magistrado. Hombre, un poquito de seriedad, que claro. Un señor muy escuchado, ¿no? Pues, pero quiero decir que es que está hablando de cosas muy serias. Los periodistas, cuando vamos ante un juez del Supremo, no, los periodistas, compañeros de la serie, compañeros del país, no van a mentirle al juez, a decirle lo que ha pasado y le ha dado exactamente igual. Era a la institución una tensión innecesaria con un fiscal general del Estado sentado en el banquillo. Pero también estoy convencida que si hace mucho tiempo la verdad dejó de importar en política, lo que no esperábamos es que la verdad dejase de importar ante los tribunales de justicia. Y es que está pasando esto. Es decir, cuando el ministro de Justicia decía esta tarde entre un defraudador
y los fiscales, nosotros vamos a defender siempre a los fiscales, no ese es el argumento. El argumento es que durante la instrucción, que ya hemos descrito todos en los últimos 15 minutos, no se han encontrado indicios probatorios sobre el delito que se le intenta endosar y juzgar y sentar en el banquillo al fiscal general del Estado. Tenemos que corregir que en este país ya vale todo. Porque yo sí estoy convencida de que en este país hay una parte oscura de la judicatura que responde claramente a una instrucción que dio hace muchos meses José María Aznar, y es: el que pueda hacer, que haga. Y esa estructura opaca de la judicatura, desde mi punto de vista, es la única parte o el único poder de este país que no consolidó la transición y que sigue instalada en regímenes pasados y que está haciendo tremendísimo daño no solamente al Gobierno de España, que es obvio, y a los que pertenecen al Gobierno de España, sino a la democracia en sí. En este tema. Yo creo que la revelación de secretos incluso es un concepto jurídico que está siendo manipulado en este caso, y pienso que intencionadamente y para mal, ¿no? Ya decía yo antes que el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal obliga a los fiscales a informar a la opinión pública de los asuntos de interés para ellos. Es decir, que en caso de que el fiscal hubiera informado por las buenas... La nota es totalmente legal. Es totalmente legal, efectivamente. El problema es filtrar los datos. Entonces, ¿qué ha pasado? Que ha salido un bulo de Miguel Ángel Rodríguez que se publica en un tuit en el que se dice que es al revés, que es el Ministerio de Hacienda el que ha ofrecido la cuestión. Y entonces el que sale perjudicado aquí del asunto es el fiscal general. El que sale acusado por revelación de secretos es el fiscal general del Estado. Es que no tiene ni pies ni cabeza. Es decir, si acaso al que habría que perseguir jurídicamente, no sé exactamente con qué cargo, pero seguro que lo encontraríamos, es la persona que suelta un bulo para desacreditar al gobierno del Estado. No, si tú tienes el permiso de la persona, es decir, si la pareja de Isabel Díaz Ayuso o Miguel Ángel Rodríguez le da el correo voluntariamente... bueno, eso estamos hablando de la mentira. Es que tú mientes como un bellaco. Es decir, tú te estás diciendo que el Ministerio de Hacienda te ha ofrecido una solución a tu problema financiero. Y eso no es así, es exactamente al revés. El hombre reconoce sus delitos... No es al nivel de la revelación de secretos. Entonces yo creo que la revelación de secretos, pues en fin, habría que cogerla con pinzas en el caso de esa instrucción. Por cierto, solo un apunte breve. Venga, Algún día habría que repasar de verdad todos los testimonios de testigos que dicen falsedades ante un tribunal. Porque entre el señor González Amador y su abogado hemos visto unas contradicciones tremendas. Es que el señor González Amador dijo que él no había dado luz verde a ese correo ni al reconocimiento de esos delitos, y luego el abogado llegó y dijo ¿cómo voy yo a aportar esto sin la luz verde de mi cliente? Cosa que nadie imaginaba que fuera de otra manera. Pero aquí no pasa nada. Al final sí que va a tener que demostrar tanto su inocencia como tienen que haber pruebas que digan si hizo o no hizo la filtración o de dónde venía o no venía esta filtración. Si asumimos eso, insisto, mal asunto. Si asumimos que alguien tiene que demostrar su inocencia para no ser inculpado... Lo primero es que haya datos encima de la mesa para sentarle en el banquillo. Lo primero será eso. Pero es que es básico eso, insisto. Es que si no es darle la vuelta a lo que significa, insisto, el derecho a la presunción de inocencia y el funcionamiento de una justicia democrática. Si no, todo se contamina. Y la diferencia yo creo que estamos asumiendo que esto pueda ser así. Y me parece que es un mal asunto. Y a partir de ahí ya se producen todo tipo de reacciones que podemos compartir o no. En el nivel de exigencia, decir, no, pero tendría que haber dimitido y esperar, y luego ¿qué? ¿Alguien se plantea volver a nombrar a un fiscal general que ha sido dilapidado durante años hasta que acabe el proceso en Europa? Es que yo creo, sinceramente, que si queremos respetar lo que significa el funcionamiento sano de la democracia, no podemos aceptar que instrucciones se desarrollen así. Y no es la única, habéis citado ya alguna. Estamos asistiendo a instrucciones que, si nos planteamos en serio, bueno, a ver, es que partimos de un origen de todo esto que es nada menos que la pareja de la presidenta de una comunidad autónoma, por lo tanto de una institución del Estado, confiesa a través de su abogado delitos fiscales. Y a partir de ahí todo es un barullo en el que de lo que menos se habla es de ese caso. Que si lo ponemos, si le damos la vuelta y eso y lo imaginamos como pareja
de cualquier presidente o presidenta de una institución del Estado, seamos honestos, yo creo que de la sí, oposición, que se ha hablado del gobierno en este caso, ¿alguien imagina que fuera sostenible esto? Después de haberse demostrado bulos, mentiras, utilización de recursos públicos para tabar una cuestión. El problema es que se filtran unos datos privados de un particular, sea la pareja de una presidenta. No, pero bueno, que eso pasa. Claro. Si eso no hubiera pasado, el caso sería el del pacto o no pacto con la Fiscalía. ¿Pero qué ha pasado? La revelación de los datos de ese. ¿Quién lo ha revelado? Un bulo no justifica que se cometa un delito para desmentir ese bulo. Pero insisto, hay que demostrar que se comete ese delito. Claro, ¿y quién lo comete? Porque si no estamos encima de la mesa hay una revelación de secretos que va en paralelo al caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, que por cierto tiene cuestiones más importantes y problemas más serios con la justicia, que en concreto el delito fiscal. Pero yo ahí no lo mezclo. No, yo tampoco. Yo creo lo que sí digo es si en el contexto lo planteamos también, porque si no, cada caso lleva su recorrido, y yo creo que se habla bastante también del caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Bueno, cuando ya está imputado también. Es decir, que eso se ha dilatado y es verdad muchas veces. De hecho, podría haber incluso ido más rápido la instrucción de Hurtado si no hubiera estado esperando, y hay que decir que él mismo dijo que había sido fructífera una petición de comisión de investigación, unos datos a Google, etcétera, en Irlanda, y él mismo dijo, después de una gestión fructífera, como diciendo, ya tengo aquí las pruebas. No las hay. No llegaron, y eso lo dilató otros casi 2 meses. Eso lo seguimos. Imaginar, no sé, hace 15 años que un fiscal general del Estado fuera imputado por un delito, el que fuera, ¿no? En este caso de revelación de secretos, y no dimitiera, o el gobierno no le pidiera que dimitiera, hubiera parecido una cosa estrambótica, ¿no? Pero es que sería olvidarnos del contexto en el que se produce todo esto y del proceso que ha seguido todo esto, del origen del proceso, de la imputación, del hecho de que llevamos meses asistiendo a una instrucción en la que, hasta el momento, y si alguien las tiene, yo pediría que las pusiera sobre la mesa, yo no he visto una sola prueba que argumente esa acusación de revelación de secretos sobre el famoso correo del novio de Isabel Díaz Ayuso, y sobre todo el contexto político e institucional en el que estamos. Es decir, si obviamos que aquí ha habido desde el Supremo una resistencia a aplicar leyes aprobadas por el Legislativo, que ha puesto en entredicho, en más de una ocasión además, la legitimidad del gobierno que sale de la representación de la mayoría parlamentaria o del propio Tribunal Constitucional. Si asistimos a unos hechos que hemos visto todos, que es que alguien desde una institución, desde la presidencia de la Comunidad de Madrid, difunde un bulo y cuando se reacciona a ese bulo con una nota informativa, el caso llega por parte del novio de Ayuso al Supremo y el Supremo dice, aquí no hay delito en esa nota informativa, pero vamos a ver si lo encontramos en esto otro, que es si ese correo lo ha difundido, lo ha revelado el fiscal general del Estado. De eso hasta el momento yo no he visto ninguna prueba y no lo han visto juristas que me merecen todo el crédito, ¿no? Al margen de las confrontaciones institucionales. Y por último, en el auto de hoy, además, se dice expresamente que desde la presidencia del gobierno se ha maniobrado para que el fiscal general difundiera ese correo, cosa de la que no hay una sola prueba en la instrucción de este caso. Llegados a este punto, dices, entonces tiene que dimitir el fiscal general. Entonces, insisto, si fuera en otro contexto, probablemente sí. En este no tiene derecho a preservar y a defender su inocencia, puesto que, estaremos de acuerdo, espero, ¿no?, que la culpabilidad tiene que demostrarla quien acusa, en cualquier justicia democrática. Quien acusa no tiene que demostrar lo que no ha hecho el que se defiende. Por mucho que me pareciera un error en su día, o no con suficiente explicación, el borrado de mensajes de un teléfono móvil. Habría que insistir en el concepto de contexto, es decir, esto no es una situación normal, ni muchísimo menos. Tú has hablado de un fiscal de parte, pero yo tengo la sospecha de que a lo mejor es el juez el que es de parte y no el fiscal. Es decir, aquí están pasando cosas muy extrañas, ¿no? O sea, en esos días, en esas horas, mientras estamos dirimiendo todas estas cosas, se vuelve a escuchar una cinta de Cospedal en la que se dice que al fiscal
Grinda, hay que matarlo. O sea, y no pasa nada, no ha pasado nada hace 7 años que ha sucedido esto. Luego lo escuchamos y tratamos el tema. Bueno, pero quiero decir que, en fin, y además el García Castellón es precisamente quien cierra el asunto. García Castellón, quien ha sido mirado como un juez, no digamos parcial, pero sí con ciertas simpatías o con cierta proclividad hacia las tesis que siempre ha mantenido el Partido Popular, ¿no? En este caso estamos también ante un juez, que es un juez del Tribunal Supremo, que tiene unas conocidas propensiones hacia el Partido Popular. Hay una serie de casos que están en la mente de todos, que, bueno, en el caso Gürtel, por ejemplo, pues quien más trabajó para que Rajoy no tuviera que declarar, pues fue este juez, ¿no? Después, este juez mantiene una teoría según la cual los jueces tienen que colaborar con los partidos para darles un ropaje jurídico, sobre todo si hay sintonía entre los jueces y los partidos, ¿no? Es decir, una serie de teorías que a mí me ponen a este juez, no te diré que en la picota, pero sí me hace que ciertas dudas se ciernan sobre la figura de este juez, que a mi manera de ver está realizando una instrucción. Yo no soy jurista, pero sí digo, como decía Ortega, no sé una palabra de derecho, pero sí sé cuando llega el caso quedarme atónito, ¿no? Entonces me estoy quedando atónito con esa instrucción que no acabo de entender, precisamente por lo que estaba diciendo el director de Infolibre, ¿no? O sea, estamos ante un caso en el que no hay pruebas encima de la mesa y en el cual, a la cual le está exigiendo a García Ortiz que demuestre su inocencia. Esto es una perfecta irregularidad. Entonces, ante esta situación, yo creo que hay que dejarle a García Ortiz que sobrelleve el juicio, que se siente en el banquillo siendo fiscal general del Estado, que presente los recursos correspondientes primero en las instancias españolas y después en Europa. Y si desde luego en Europa le da la razón, pues habrá que echar una pensada, ¿no?, como se decía antes, sobre la actual situación de nuestro modelo judicial, ¿no?